Shalom, Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 106 del Tratado de Ketubot. Vimos en la última página la historia de Rabanán, que había aceptado un regalo después de que se dio cuenta de que no era un tema de soborno, y aún así, Eliyahu Naví dejó de presentársele y después volvió a aparecer para estudiar con él el Seder Eliyahu, y por eso dijimos que había Seder Eliyahu Rabba, que era cuando estudió fuera de la caja, porque del miedo que tenía de ver Eliyahu después, se metía en una caja para estudiar. Ser Eliyahu Rabba, fuera de la caja, ser Eliyahu Zuta, es el que estudió dentro de la caja. Muy bien, nos dice así la Gemara, continúa. Sobre casos, no, continúa hablando sobre el versículo que citamos acerca del Naví Elisha. Dijimos que al Naví Elisha le llevaron panes. Y ahora nos va a decir así. Besheni Yamim de Rav Yosef. Perdón, repito. Bishne de Rav Yosef, ahora sí lo he leído bien. En la época, en los días de Rav Yosef, Hava Ritja, había un enfado de Hashem, y por lo tanto había hambre. Hambre le Rabbanan el Rav Yosef, le dijeron los seres a Rav Yosef, pida, vamos a hacerte fila para pedir que Hashem nos mande comida. Libae Mar Rahame, pida por favor misericordia del cielo, que nos mande alimento, que pare la hambruna. Amar Leu les dijo Rabbi Yosef, Ashta, ¿cómo podemos hacer así? Fijaos. Uma Elisha, de Giabu Rabanan, mi padre, mi kame, Hayu Paishe tre alfan umatan. Decía en la época de Elisha Naví, el profeta Elisha, cuando él acababa sus clases, se iban todos los alumnos y quedaban junto con Elisha 2.200 alumnos todo el rato. Ubeidna Ritja, y en su época hubo hambruna. Velo Hababa Rajame, y él no pidió misericordia. Ana, yo, iba Rajame, voy a pedir misericordia. Uymay, pregunta la Gemara, ¿y de dónde sabemos que de Paisheaji, que quedaban 2.200 alumnos? Dice Diechti, porque está escrito, vimos en el versículo, en la página anterior, cuando le trajeron pan a Elisha, vamos a ver, Veishba, mi Baal Shalisha, ויבא לאיש האלוהים לחם ביקורים 20 לחם שעורים וכרמל ובציקלונו ויאמר תן לעם ויאכל. Es que esa persona vino por parte del rey y le trajo al Isha Elohim, a Elisha, pan y primicias, 20 panes de Seorim. Bien, en realidad hay una enseñanza que nos enseña que en realidad no son 20, sino que son 22 panes. Entonces dice, Vayomer Mesharetó, entonces cuando le trajeron estos 22 panes, le dijo el servidor de Elisha a Elisha, Maetenze lifne meaish, ¿cómo le vamos a dar esto a 100 personas? Entonces pregunta, dice, Mai lifne meaish, ¿qué significa delante de 100 personas? Si estamos hablando que hay 100 personas y son 22 panes en una época de hambruna, quiere decir que cada pan son para 5 personas aproximadamente. No está mal. Un pan entre 5 en una época de hambruna es algo aceptable. Y lema de Kuleu lifnemea, si me vas a decir que todos los 22 panes son para 100 personas, Bishne Batzora, Tubahabu, en una época de hambruna, es mucho eso. Ela, entonces, ¿cuál es la intención de lo que le dijo el servidor a Elisha? De Kolhad Behad, Kame Meaish, es decir, cada pan era para 100 personas. Quiere decir que si hay 22 panes, quiere decir que hay 2.200 personas. Kiabu, mi padre, Rabanán, mi Rab, cuando los sabios se iban del Beta Midrash de Rab, Habu, Paishe, Alfa, Umatan Rabanán. Quedaban con él 1.200 sabios. Es decir, con Elisha eran 2.200, ahora con Rab eran 1.200. Mi Rabuna, cuando se iban de casa del Bet Midrash de Rabuna, Habu Paishe, Tamna, Mea, Rabanán. Ahí ya con Rabuna ya eran solamente 800 los que quedaban. Rabuna Habadarish, Rabuna enseñaba Betlesar Emorai, es decir, que cuando enseñaba tenía a 13 traductores, es decir, que los ponía por todos lados alrededor de él, para que había tanta gente que lo que él dijese, esas personas lo pudiesen
reproducir y decir para que todo el mundo lo escuchase. Mi metivta de Rabuna, perdón, Kihabu Kaime Rabanán, mi metivta de Rabuna, cuando se levantaban los sabios de las clases de Rabuna, ¿sí? Benafse Glimayhu, ¿sí? Y se volvían a poner sus abrigos, lo que fuese. Abas Ali Kabak, se levantaba polvo. Recásele le yoma, y había tanto polvo porque había tanta gente que tapaba el sol. Y ese polvo se veía desde la tierra de Israel. Ve hambre me amaraba, decían en la tierra de Israel. Camule mi metivta de Rabuna bebabla. Ahora se levantaron de la clase de Rabuna en Babel. Kimi patre Rabanan mi berraba, Berrab Yosef, cuando se levantaban los sabios, se despedían, se iban del Bet Midrash de Rabba y de Rab Yosef. Abu Paisha Ramea Rabanan, quedaban 400 sabios estudiando constantemente con él. Bekarul en Afshayu, y se llamaban a sí mismos Yadme, los huérfanos, porque había 800 en la generación anterior. Y Abu mi padre, Rabanan mi Beabaye, cuando se despedían de la casa de Abaye, del Bet Midrash de Abaye, quedaban junto con él solamente, dice, y algunos dicen mi Berras Papa, algunos dicen que nadie es Ras Papa, ve hambre, y algunos dicen de Rabashi, que era del Bet Midrash de Rabashi. Abu Paishe, Matan Rabanan, solamente quedaban 200. Fijaos cómo fueron bajando desde el Isha, que quedaban 2200, llegamos hasta solamente 200. De Karul Nafshayu, y se llamaban a sí mismos Yadme de Yadme, los huérfanos de los huérfanos. Amar Rabbi Yitzhak bar Redifa, Amar Rab Ami. Dijo Rabbi Yitzhak bar Redifa, que dijo Rab Ami. Me bakre mumim. Es decir, las personas que revisaban los defectos de los animales. Sabemos que cuando se traía una ofrenda al Bet HaMikdash, esa ofrenda no podía tener ningún defecto. Entonces había personas que eran expertas y verificaban si tenían defectos. No había máquinas de rayos X. ¿Quién los pagaba? Los pagaba lo que se llama Terumat Alishka, es decir, recordamos, habíamos estudiado en Masejet Shekalim, que todo el pueblo de Israel, la Torah nos dice que todos los días había que hacer 2 ofrendas. Se llama Korban también. ¿Qué ves en Jata Seba Boker? ¿Qué ves a Shenita Seben Arbaim? Un corderito por la mañana y un corderito por la tarde. Muy bien. Ese dinero, esa ofrenda, perdón, se llama un Korban Tzibur, una ofrenda pública. Quiere decir que no puede una persona particular venir y decir, yo doy el Korban Atamid del viernes 21 de octubre. No puede decirlo. Tiene que ser comprado con el dinero de todo el pueblo de Israel. ¿Y cómo se hacía? Recordamos, hay una mitzvah que se llama la mitzvah de Mahatzita Shekel. El medio shekel de plata, medio ciclo de plata, que todo el pueblo de Israel entregaba. Desde que llegaba el 15 de Adar se empezaba a recordar, y a partir de Nisan se compraban animales con ese dinero para todo el año. Muy bien. Ahora, cuando se venía a comprar los animales, se cogía una cantidad de dinero, y eso se llama Terumat Alishka, es decir, lo que fue sacado de la Lishka, lo que fue sacado de la habitación donde se guardaban esos shekalim. Bien, entonces, con ese dinero que se sacó, también se pagaba a estas personas, mi Terumat Alishka. ¿Por qué? Porque su trabajo es algo que está relacionado con las ofrendas. Entonces, todo lo que va a estar relacionado con las ofrendas se tomaba de ahí el dinero para pagar. Muy bien. Amar la viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Los sabios que enseñaban las leyes de la Shejitá a los Kohanim. Hay uno también se les pagaba de ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer la Shejitá, los Kohanim, y tenían que aprender. ¿Cómo aprendían? Con los maestros que les enseñaban. Esos maestros, lo que les estaban enseñando era una necesidad de las ofrendas. Entonces también se les pagaba con eso. Muy bien. Amar Rab Gidal, dijo Rab Gidal, Amar Rab, que dijo el nombre de Rab, también es Jamim, Amelabedim, el Jot, que Mitzah, la Kohanim, no Tlim Saharam Telumatashka. Lo mismo, los sabios que les enseñaban a los Kohanim cómo hacer la Kemitzah, es decir, cuando tenían que tomar un puñado de harina para la ofrenda de la Minjá, lo mismo, el que enseñaba cobraba de Telumatashka. Amar Rabba, dijo Rabba, Barjana, Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, Magihé Sefarim, es decir,
aquellas personas que verificaban los libros. Es decir, hay una prohibición de tener un libro que no esté taquín, que no esté bien, es decir, un sefer, estábamos hablando de pergaminos, Sifrei Torah que estaban escritos en pergamino, no se puede tener con un error. Y entonces por eso había que tener gente que lo estuviese verificando, sofrim expertos que verificaban esos. ¿Sí? Sefarim Shebirushalayim, Magíes Sefarim Shebirushalayim, también cobraban de Terumat Alishka. Es decir, que la gente vio, los jajamín vieron que mucha gente no era meticulosa con esta ley y tenían sefarim que estaban dañados o que estaban inválidos en sus casas. Y entonces, Ifkiru, es decir, liberaron dinero de Terumat Alishka para pagar a estos maguíes sefarim. Amar Rav Nachman, Amar Rav, dijo Rav Nachman que dijo Rav, Nashim haogrot baparojet notlo sejaram y Terumat Alishka. Las mujeres que cosían, que tejían, que bordaban las parojot, las cortinas del Bet HaMikdash, tomaban su salario de Terumat Alishka, lo mismo. Ahora dice Rav Nachman, va, ni Omer, y yo digo, mi coche de caballo. Dice, no, yo no digo que lo cogían de Terumat Alishka, porque esto no tiene que ver con las ofrendas. Digo que lo toman de coche de caballo, es decir, el dinero que se consagraba al mantenimiento del Bet HaMikdash. Dice, uy, Luparojot Tajat Binyan Hasuyot. ¿Por qué? Porque las cortinas estaban hechas para la construcción, eran parte de la construcción del Bet HaMikdash. ¿De qué cortinas está hablando? Está hablando de las cortinas que separaban el Kodesh del Kodesh HaKodashim. En el primer Bet HaMikdash no había cortinas, había una cortina afuera y había un muro detrás de esa cortina. Ese muro se llama Debir, lo estudiamos en Masechet Yomá, y tenía una anchura de una amá, un codo. Bien, el segundo Bet HaMikdash, que era muchísimo más alto, era el doble de altura. Ese muro no se podía construir tan alto porque se iba a caer. Y no lo podía hacer más grueso, porque le estaría quitando espacio al Kodesh HaKodashim o al Kodesh. Entonces, ¿qué se hizo? Se sustituyó por dos cortinas que caían desde arriba, separadas por una ama, y eso era lo que reemplazaba al Debir. Si os acordáis, habíamos dicho que tenía una entrada por un lado, otra entrada por otro lado, y entre medias pasaba el Kohen Gadol para entrar al Kodesh HaKodashim. Muy bien, entonces esas cortinas, puesto que son parte lo que reemplazan el muro, entonces por eso dice Rav Nachman que son parte de la construcción, y si son parte de la construcción, se tiene que tomar el dinero para ellas del Bede Kabait, de lo que es el mantenimiento del Bet HaMikdash. Metive, vamos a poner una verita. Nashim haorgot baparojot, las mujeres que tejen, que bordan, perdón, las cortinas, Ubet Garmu, y la familia de Garmu. ¿Qué es lo que hacía esta familia? Que estaban encargados al Maasel Ejem Apanim, estaban encargados de hacer el pan de la proposición. Ubet Aptinas y la familia de Aptinas, que hacían al Maasea Ketoret, que hacían el Ketoret, el incienso. Kulam ayuno tlon sejaram y terumat alishka. Todos cobraban de la terumat alishka. Explica entonces la Gemara. Hatam, en la Bereitá, que escribe que tomaban su salario de terumat alishka, estamos hablando bidebabe, es decir, estamos hablando de las cortinas, no del parojet del Ejal. Estamos hablando de las cortinas que estaban delante de las puertas externas del Bet HaMikdash y la puerta del Ejal, etc. De Amar Rabbi Zera, Amar Rab dijo Rabbi Zera en nombre de Rab. Había 13 cortinas en el segundo Bet HaMikdash. Shiva, Keneged Shivat HaShearim. 7 por las 7 puertas que había de acceso a la Azara. Ejal de Pidjot Shel Ejal. 1 para la puerta del Ejal. Ejal de Pidjot Shel Ulam. Y 1 a la puerta del Ulam. Bien, el Ejal es donde empieza el Kodesh, el Ulam era un poquito antes. Y 2 más, va Debir, y 2 más que eran lo que reemplazaban al Debir. Es decir, esas 2 del Debir, no estamos hablando de ellas, estamos hablando de todas las otras. Es decir, 2 en el Debir y 2 en el segundo piso a la misma altura del Debir. Bien, muy bien. Tanura Banana, el Señor nuestro sabe es una vereta. Nashim, Hame, Gadelot, Benehem, le para. Las mujeres que hacían crecer a sus hijos para el tema de la parada. Lo estábamos diciendo, Tarun Rabbanan y nuestros sabios en una verita. Nashim Hamegadelot Benehem le para. Las mujeres que hacían crecer a sus hijos para ocuparse de la paradum. ¿Qué quiere decir? Explica Rashi que había un lugar especial en Jerusalén donde las mujeres daban a luz a sus hijos en un ambiente, en una especie de burbuja, isolados de la impureza. Y entonces se les hacía estar ahí hasta que cumpliesen 6, 7, 8 años
y estaban totalmente seguros de que no se habían impurificado. Y a partir de ahí ya podían ocuparse de quemar la vaca, de rociar el agua, etcétera, etcétera, para estar seguros que eran personas que estaban puros. Ahora, estas mujeres había que mantenerlas. ¿Cómo se mantenían? Hay unos tlos de Haram y Terumat Alishka, cobraban de Terumat Alishka. Abba Shaul dice, no. Hashim Yekarot Shebirushalayim, Ayuz Zanot Otan, Mefarnesot Otan. Dice, no. Las mujeres ricas de Jerusalén se encargaban de estas mujeres y las alimentaban y las sostenían. Vaemine Rabuna Merrab. Le vino a preguntar Rabuna a Rab. ¿Qué le sharet? Los utensilios del Bet HaMikdash. Es decir, aquellos que se utilizaban para el altar exterior. ¿Acaso se deben hacer con el dinero del mantenimiento del Bet HaMikdash? ¿Por qué? Porque es Sorech Mizbeach Ninu, porque son necesidades del Mizbeach, del altar. Atu. Y entonces se necesita hacer del dinero del mantenimiento del Bet HaMikdash, es decir, el Mizbeach exterior era un Mizbeach que estaba en la tierra y era parte de la construcción del Bet HaMikdash. No era un utensilio, no era móvil, era algo que estaba fijo en la tierra. O Sores Korban Ninu, o a lo mejor el altar es una necesidad de los sacrificios, porque ahí es donde se hacían los sacrificios. Un Terumat Alishka, y a lo mejor se cobraba de Terumat Alishka. Hayos Timotán. Amarle le dijo a Rabuna, Enasim Ela Terumat Alishka. Se hace únicamente estos utensilios del altar, solamente de la Terumat Alishka, de lo que fue tomado del Majacita Shekel que sobró. Itibe, vamos a preguntar una pregunta. ¿Sí? Tenemos dos versículos que aparentemente se contradicen. Uno que está en Melahim y otro que está en Nevi'im. Dice así el versículo de Melahim. Uke Jalotam, cuando terminaron de reparar el Bet HaMikdash, Hebiu Lifne Yoash, el rey Yoash, Ve Yehoyadá, que era el Cohen, Sheara Kesef, lo que sobró del dinero del Bet Kabait, de lo que fue el mantenimiento del Bet HaMikdash, Ve Yasu Kelim le Bet Hashem, que le Sharet. Y ahí, con ese dinero, construyeron que le sharet, utensilios de servicio para el altar. Entonces, ¿qué vamos de aquí? Que con Terumata, que con Bede Kabait, lo que sobró se hizo los utensilios. Amarle le dijo Rabuna a Rab, de Akrayeja que tuve, lo Akrayeja Nevi. El que te enseñó ese versículo en que tuvim, en Melahim, no te enseñó Neviim. Porque antes que los que tuvim están los Neviim, los profetas. Y en los profetas hay un versículo que dice, a ver, en Melahim, dice, Aglo Yase Bet Hashem Sipot. Es decir, pero no puedes hacer para la casa de Hashem Sipot, utensilios, ¿sí? O Misrekot, para verter la sangre, o Hatzoterot, o las trompetas que eran utensilios de plata y de oro, etcétera. Del dinero que se reunió para las necesidades del Bede Kabait. Kileosea Melajá y Tenuhu, porque eso se le daba a los que hacían el trabajo. Es decir, este dinero que sobraba, Meyuat Rak Abur Haumanim, estaba solamente destinado a los artesanos que mantuvieron o que trabajaron en el mantenimiento del Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no se hace los utensilios del Bet HaMikdash del dinero del Bede Kabait. Pregunta la cámara, y aquí si es así. Kashu, Kerae, Adad, se contradicen los dos versículos. Dice lo Kasha, no hay dificultad. Kan, Shekabu, Beotiru. Kan, Shekabu, Beotiru. Dice, no hay dificultad. Un versículo está hablando cuando ya cobraron todo lo que había que cobrar y sobró. Ahí sí sobró, se puede utilizar para los utensilios. Pero en el otro, el de Melahim, entonces estamos hablando, Shekabu, Beotiru, es decir, cobraron ya todo y no sobró nada. Entonces ahí yo no puedo venir, todavía perdón. Entonces yo no puedo venir y utilizar dinero del Bede Kabait para los utensilios del Mizbeach. Entonces, ¿por qué cuando sobró dinero se puede hacer los utensilios con ese dinero del Bede Kabait, del mantenimiento del Bet HaMikdash? Es decir, ese dinero no fue dado, no fue donado para las necesidades de las ofrendas,
Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Lev Beddin matne alejem. Es decir, el Beddin, desde un principio, pusieron la condición, es decir, que cuando la gente donaba ese dinero para el Bede Kabait, bien, ya tenían en su cabeza la condición de que si sobraba dinero lo iban a utilizar para los korbanot también. Y mustrejú, si se era necesario para la construcción, ustrejú, que lo utilizan para eso. Y si no era necesario más dinero para la construcción, sheyule, que le sharet, que lo utilicen para los utensilios del Mizbeach. Tana de Rabbi Ishmael, se enseñó así en el Betamidor de Rabbi Ishmael, kol que le sharet baim terumat alishka, todos los utensilios vienen de terumat alishka, del dinero que se sacó del Mahazita Shekel. Sheneemar, como dice el versículo, et sheara kesef, el restante del dinero. De eso se hacían los utensilios del Mizbeach. Tenemos que entender aquí, de este lenguaje, que la intención del versículo es miterumat alishka, porque ¿cuál es ese dinero que es shiraim, que hay sobrante? Es de ukesef sheyesh lo shiraim. Veomer de terumat alishka. Vamos a decir que es terumat alishka. Hay tres tipos de shiraim en terumat alishka. Uno es el dinero que se sacó para comprar animales, es decir, no se contaba cuánto dinero necesito y lo saco. Se cogía con un utensilio, se cogía mucho dinero, se compraba y a veces sobraba. Bien, uno es lo que se sacó y no se usó. Otro shiraim es lo que saqué y en el momento en el que lo saqué, como lo sacaba con un utensilio, había monedas que se caían. Esas monedas que se caían, yo no las podía recoger y volver a poner en la cajita. ¿Sí? Quedaban ahí y eso se utilizaba, se llamaba shiraim. O cuando se había donado Mahazita Shekel para todo el año, se compraba todo lo que había que comprar, se gastaba en todo lo que había que gastar, se pagaba a todas las personas que había que gastar. Y cuando llegaba el final de Adar y empezaba Nisan, yo no podía seguir utilizando el dinero del año anterior. ¿Qué hago con ese dinero? Ese sobrante, eso es el sobrante de Terumat Alishka. Entonces puede ser una de esas tres cosas. Entonces, ¿cuál es ese dinero que tiene un sobrante? Vamos a decir que es Terumat Alishka. Vema, digamos, Shiraim Gufayu. Es decir, que la intención del versículo es Shiraim Gufayu, es decir, lo que sobró en la Lishka, en el suelo. No, perdón, lo que sobró en las cajas. Entonces responde la cámara y dice que de amarraba. Entonces esto es como aquello que dijo. Perdón, tuvo un pequeño corte, pero que repetimos. Raba explica el versículo y dice, Vearaj alea haolá, pondrás sobre ella, sobre la pila de maderas que está ardiendo en el Mizbeach todo el día, me erebat boker, desde la noche hasta la mañana, y dice, Vearaj alea haolá, pondrás sobre ella la olá, pero lo dice con hei ayediá, es decir, la olá, está hablando de algo específico. Es decir, sheyesh leakdim akrabat olá tatamir, de shara korbanot, que lo primero que hay que poner sobre la pila de maderas en el altar, lo primero ofrenda que se hacía en el día era el korban tamid, la ofrenda diaria, antes que el resto de los korbanot. Y esto lo aprendemos, dijimos, de la hei que está de más. Shekabanat olá rishonah, es decir, la primera ola. Ajinami, entonces aquí también, cuando está escrito Shear ha-kesef, el resto de el dinero, también con la hei, ¿sí? Kesef rishon, estamos hablando del primer dinero. Veloma lema shenishar mize, y no de lo que quedó de eso. Por lo tanto, Darash explica a Rabbi Ishmael que la intención de la terumat alishka y no de los restos de, que quedaban dentro de la oficina del Mahatzita Shekel. Es decir, de lo que realmente saqué y no utilicé. Pregunta la Gemara. Metive, vamos a preguntar. Una vereita. Haketoret, el ketoret, ¿sí? Que se quemaba en el altar interno de oro. Bejol, Korbanot Tzibur y todas las ofrendas del Tzibur públicas, Baimet Terumat Alishka, se compran con dinero de la Terumat Alishka.
Ahora, Tikkun Mizbeach HaZahav, pero la reparación del altar de oro, Ulbona, y la Leboná, la harina que se llevaba al Shulchan, al Lechem Apanim, Ukele Sharet, y los utensilios de servicio para el altar exterior. Baim y Mutar Nesajim. Esto se compra de lo que sobraba de los Nesajim. Es decir, ¿qué es? Rashi trae dos explicaciones en Masejet Menachot. Uno es que cuando la persona traía una medida de harina para ofrecer, traía un bol, ¿sí? Pero esa harina que traían había que meterla en un recipiente que tenía la medida exacta de cuánto había que ofrecer, y después se hacía ras, ¿bien? Todo eso que sobraba de harina, que estaba por encima de la medida, se recuperaba y se vendía. Y eso era dinero que se utilizaba. ¿Para qué? Dice aquí la Beraitá, para comprar el Ketoret, para comprar, para reparar el Mizbeach Zahab, etc. Bien. La otra posibilidad, ¿cuál es? La otra posibilidad es que una persona venía y donaba harina al Bet HaMikdash. Bien. Donaba el valor de 100 monedas de harina. Ahora, ¿qué pasó? Cuando él donó las 100 monedas de harina, el valor de la harina, con 100 monedas yo tenía 100 kilos. Pero ahora bajó el precio. Y con 100 monedas ahora tengo 120 kilos. Entonces los 20 kilos de más, eso era harina que el Bet HaMikdash podía disponer de ella para comerciar con ella y conseguir dinero para pagar estas cosas que estamos diciendo. ¿Qué más? Dice, Binyan Betikun Mizbeach Haolá, es decir, la construcción y la reparación del altar exterior. Veal Shakot, Veazarot, es decir, el mantenimiento de las oficinas que había alrededor de la Azará y las Azarot mismas, es decir, los lugares, la Islat Kohanim, la Islat Israel, etc. Baimim, Kochebe del Kabayit, eso había que pagarlo del dinero consagrado al mantenimiento del Bet HaMikdash. Pero, Chutz Lejomata Azará, fuera de la muralla de la Azará, es decir, lo que era la Islat Nashim, etc., Baim y Sheyarel Shakot, venía de lo que sobraba de la Lishka, es decir, de la Terumata Lishka, de lo que sobraba, lo que quedaba por ahí. Baim y Sheyarel Shakot, dijimos, muy bien. Bezohi Sheshaninu Jomat Air, Umigdelotea, Bekol Sorge Air, Baim y Sheyarel Alishka. Es decir, eso es lo que enseñan, que dicen que la muralla de la ciudad, está hablando de la muralla del Bet HaMikdash, y sus torres, y todas las necesidades de ahí, del Bet HaMikdash, fuera de la Azara, se cobraba de Sheyare Alishka, de lo que sobraba de la Alishka. Explícale nombrar. Tanahi, en realidad esto es una discusión entre Tanah y Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. Motar Terumá, el sobrante de la Terumá, es decir, de lo que se separó, de lo que se tomó de la Lishka, del Mahatzita Shekel, Mahayosimba, ¿qué se hacía con ella? Rikue Zahab, se hacía planchas de oro. Letzipui Bet Kochea Kodashim, para forrar las paredes del Bet Kochea Kodashim, del Kodesh Kodashim. Abishmael Omer, Motar Perot, el sobrante de los frutos, le cae a Mizbeach. ¿Qué es el sobrante de los frutos? Es decir, de las ganancias de los frutos que compraban el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash compraba con dinero que tenían a disposición, compraban frutas al por mayor a bajo precio, las vendían más caro y ganaban un dinero. ¿Y eso qué se hacía? Se hacía para lo que se llama Kaitz HaMizbeach, que quiere decir que había momentos del año en los que había menos ofrendas, para que el Mizbeach no estuviese siempre, no quedase nunca vacío, y se secase o cualquier cosa, siempre se estaban trayendo korbanot, y a veces eran korbanot que se compraba con ese dinero público. Motar teruma, le que le sharet, el excedente de la terumá se traía para los utensilios del Bet HaMikdash. Ahora Rabbi Akiva Omer motar terumá, el kaitz hamizbeach, lo que sobró de la terumá para el mizbeach, para el kaitz hamizbeach, para que el mizbeach no se quede sin actividad. Motar nesajim, lo que sobró de los nesajim, le que le sharet, para los utensilios de servicio. La Janina se gana con Animomer, motar nesajim, le kaitz hamizbeach. La Bijanina se gana con Enim, decía, el sobrante de los Nesajim, que vimos antes, es para el Kaitz HaMizbeach, es decir, para que el Mizbeach siempre tenga actividad. Motar teruma, lo sobrante de la teruma, le que le sharet, para los utensilios del altar. Desde tanto Rabbi Akiva como Rabbi Janina se gana con Anim,
Lo hay un modim de perot. No estaban de acuerdo con que se comerciaba y se hacía esto de perot, los frutos. Explica de manera qué es realmente estos frutos. Dice así, mai, perot mai, ¿qué son los frutos? De Tania, como se enseñó en una veraita. Motar teruma, lo que sobraba de la teruma talishka, mayo simba, ¿qué se hacía con ella? Loquim, perot besol, se compraban frutas baratas, humojimo también y se vendían caras. De Asahar, y la ganancia, mekitzin bo etamizbeach, es decir, se destinaba para el altar. Bezo y Sheshanino, y esto es lo que enseñamos, la opinión de Rabbi Ishmael en la Mishnah que dijo motar perot le kaitza mizbeach, lo que sobró de las frutas para el kaitza mizbeach, para que no deje de haber actividad en el altar. Explica la Gemara, Mai. Entonces, ¿cuál es la intención de la Mishnah cuando escribe Zebeze lo hay un modim perot? Que tanto Rabbi Akiva como Rabbi Ginina Sekana Kohanim no estaban de acuerdo con el tema de las perot. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Motar Sheyare Lishka, lo que sobraba de la Lishka, es decir, de la oficina donde estaba el Majacita Shekel, después de que ya se utilizó para todas las necesidades, Mea Yosim Bahem, ¿qué hacía con ella? Lokim Bahem Yenot, Ushemanim, Uselatot, tomaban vinos y aceites, ¿sí? Y cogían utensilios baratos y los vendían caros. La Sahar y la ganancia, al Ekdesh, lo destinaban al Ekdesh. De Rabbi Ishmael, estas son las palabras de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, perdón, Omer, en Mistakerin Beshel Ekdesh. ¿Sabe qué? No se hace negocios con el Ekdesh. Aflo Beshel Aniyim, ni tampoco con el dinero de los pobres. ¿Por qué? Beshel Ekdesh, Maita malo. ¿Por qué con lo del Ekdesh no? En aniyut bemakom ashirut, es decir, no hay pobreza en el lugar donde hay riqueza. Es decir, por ganar unas pocas monedas más, ¿sí? No voy a hacer negocio cuando estoy hablando del Bet HaMikdash. Es decir, no es honor del Bet HaMikdash comerciar con los bienes del Bet HaMikdash para ganar unas pocas monedas más. Bien. Y con el tema de los aniyim, muy bien, aniyim maitama, ¿cuál es el motivo? Dilma mitra melewan anya, porque a lo mejor en ese momento el pobre es cuando necesita el dinero y tú te vas a poner a negociar con él, con ese dinero para ganarle más y cuánto le vas a dar de más. Beleka le medvale, ¿sí? Y al final no vas a tener que darle. Entonces, por eso, Rabbi Akiva no está de acuerdo con la opinión de Rabbi Ishmael y dice, no se negocia con el dinero del Bet HaMikdash, sino que no existe ese concepto de perot en el Bet HaMikdash. Hasta aquí llega el Daf Kuf Vav. Antes de Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem, nos encontraremos para estudiar la página 107, Hizku, Veimzu, Shabbat Shalom,